Resumen de la obra, La hermosa fea de Lope de Vega. La historia de la hermosa fea comienza en la corte de España, en un ambiente lleno de apariencias, rivalidades amorosas y orgullo nobiliario. La protagonista es Estela, una mujer inteligente, rica y de fuerte carácter, admirada por muchos debido a su posición social y su refinamiento. Aunque posee gran hermosura, su actitud altiva y su desprecio hacia los hombres hacen que muchos la consideren inaccesible. Su lengua aguda y su tendencia a humillar a quienes la cortejan le han ganado fama de mujer cruel. Por eso algunos personajes la llaman la hermosa fea, no por falta de belleza física, sino por la dureza de su temperamento. Entre los caballeros que frecuentan la corte destaca Ricardo, un hombre noble y orgulloso que goza de fama por su elegancia y éxito amoroso. Está acostumbrado a conquistar mujeres con facilidad, de modo que la actitud indiferente de Estela despierta en él un profundo interés. Lo que al principio parece un simple desafío termina convirtiéndose en una obsesión. Ricardo decide conquistarla para demostrar que ninguna mujer puede resistirse a su encanto. Desde sus primeras conversaciones, ambos personajes muestran una intensa batalla verbal. Estela responde con ironías a las galanterías de Ricardo y rechaza cualquier insinuación romántica. Ricardo, lejos de desanimarse, se siente atraído por la inteligencia y la firmeza de la dama. Cada encuentro se convierte en un duelo de ingenio donde ninguno quiere mostrarse vulnerable. La obra desarrolla desde el inicio uno de los temas característicos de Lope de Vega, el amor entendido como combate entre orgullo y deseo. Estela teme perder su libertad si se entrega al amor, mientras Ricardo siente amenazado su prestigio por el rechazo de una mujer. En paralelo aparecen otros personajes que enriquecen la trama. Finea y Laura, damas cercanas a Estela, comentan las tensiones amorosas de la corte y observan con curiosidad la creciente rivalidad entre ambos protagonistas. También intervienen criados y sirvientes que aportan momentos de humor, algo habitual en las comedias del siglo de oro. Durante una reunión cortesana, Ricardo intenta nuevamente acercarse a Estela. Le dedica palabras apasionadas y elogia su belleza delante de todos. Estela responde con frialdad y ridiculiza la insistencia del caballero. La humillación pública hiere profundamente el orgullo de Ricardo. Aunque procura disimular su enojo, en su interior nace el deseo de vengarse de la mujer que lo ha despreciado. El conflicto aumenta cuando algunos nobles empiezan a burlarse discretamente de Ricardo por su fracaso amoroso. Él comprende que la situación pone en peligro su reputación. A partir de ese momento decide cambiar de estrategia. En lugar de perseguir a Estela con insistencia, comienza a mostrarse distante y corteja a otras mujeres de la corte. La reacción de Estela es inesperada. Aunque continúa fingiendo indiferencia, siente molestia al ver que Ricardo dirige su atención hacia otras damas. Por primera vez aparece en ella un sentimiento de celos que intenta ocultar incluso ante sí misma. La mujer que siempre había dominado la situación comienza a experimentar inseguridad. Lope de Vega construye así una relación basada en el juego psicológico. Ninguno de los dos desea admitir sus sentimientos. Ricardo quiere conservar su orgullo masculino, Estela teme enamorarse y perder el control de su vida. Las apariencias sociales tienen enorme importancia en la corte, de modo que ambos personajes esconden cuidadosamente sus emociones. El capítulo concluye con un momento decisivo. Ricardo declara ante algunos amigos que abandonará definitivamente su interés por Estela. Afirma que no vale la pena amar a una mujer incapaz de mostrar ternura. Las palabras llegan a oídos de Estela, quien se siente profundamente herida. Aunque jamás había reconocido amor por Ricardo, la posibilidad de perderlo despierta en ella emociones nuevas y contradictorias. A solas, Estela reflexiona sobre su comportamiento. Comprende que su orgullo la ha llevado a rechazar a todos los hombres y empieza a preguntarse si ha cometido un error con Ricardo. La dama altiva que parecía invulnerable comienza a mostrar fisuras emocionales. Ese cambio interior marca el inicio verdadero del conflicto amoroso que dominará toda la obra.
Lope de Vega presenta en este primer tramo una crítica elegante a las máscaras sociales y al orgullo excesivo. La belleza exterior de Estela contrasta con la dureza de su carácter, mientras Ricardo descubre que el amor auténtico no puede obtenerse únicamente mediante vanidad o seducción. Ambos personajes quedan atrapados en un juego sentimental donde cada palabra puede convertirse en arma o confesión. Después de la humillación sufrida ante la corte, Ricardo decide sostener con firmeza la resolución que había anunciado. Aunque continúa profundamente enamorado de Estela, entiende que perseguirla solo fortalece el orgullo de la dama. Para recuperar su dignidad, adopta una actitud fría y reservada. Comienza a mostrarse alegre en compañía de otras mujeres y evita buscar encuentros con aquella que antes ocupaba todos sus pensamientos. La noticia del cambio de conducta de Ricardo corre rápidamente por los salones cortesanos. Los caballeros comentan que finalmente ha recuperado el juicio y que ha dejado atrás una pasión inútil. Las damas observan con curiosidad la transformación del galán que antes parecía rendido a los pies de Estela. En aquel ambiente lleno de rumores y apariencias, cada gesto adquiere enorme importancia. Estela intenta aparentar indiferencia. Continúa comportándose con la misma severidad de siempre y responde con ironías cuando alguien menciona el nombre de Ricardo. Aún así, en su interior comienza a crecer una inquietud que no logra dominar. La atención que Ricardo brinda ahora a otras mujeres despierta en ellas sentimientos desconocidos. Una de las damas que recibe el interés del caballero es Laura. Ricardo conversa con ella durante reuniones y paseos, procurando que Estela observe aquellas escenas. Aunque parte de su actitud nace del despecho, también existe un cálculo consciente. Ricardo desea que Estela experimente el dolor que él sintió al ser despreciado públicamente. Lope de Vega desarrolla en esta parte de la obra el tema de los celos como fuerza transformadora. Estela, que antes se sentía superior a todos los hombres, descubre que el amor puede quebrar incluso la voluntad más orgullosa. La dama comienza a vigilar discretamente los movimientos de Ricardo y busca información sobre sus nuevas compañías. Durante una conversación con Finia, Estela intenta averiguar si Ricardo siente verdadero interés por Laura. Finia, divertida por la situación, responde con evasivas y observa cómo la orgullosa dama pierde poco a poco la serenidad. La escena tiene un tono irónico, ya que Estela procura ocultar sus emociones mientras sus palabras revelan claramente la profundidad de sus celos. Mientras tanto, Ricardo también sufre. Aunque aparenta tranquilidad, continúa enamorado de Estela y siente dolor cada vez que recuerda sus desprecios. Sus amigos le aconsejan abandonar definitivamente aquella pasión y buscar una mujer más amable. Ricardo escucha aquellos consejos, aunque en el fondo sabe que no puede olvidar a la dama. Los criados aportan momentos humorísticos al comentar las contradicciones de sus señores. Observan que tanto Ricardo como Estela actúan movidos por el orgullo y se burlan de la dificultad que tienen para reconocer sentimientos evidentes. Como sucede en muchas comedias del siglo de oro, las figuras populares comprenden con mayor claridad la verdad emocional que los nobles intentan ocultar. La tensión aumenta durante una celebración en la corte. Ricardo dedica especial atención a Laura y baila con ella delante de todos. Estela presencia la escena y apenas logra disimular su enojo. Su actitud se vuelve más fría y cortante de lo habitual. Algunos cortesanos empiezan a sospechar que la orgullosa dama siente finalmente amor por el hombre que antes rechazaba. En medio de la fiesta, Ricardo y Estela coinciden en una conversación privada. El diálogo se convierte rápidamente en otro combate verbal. Estela le reprocha indirectamente su inconstancia y le insinúa que su aparente amor nunca fue verdadero. Ricardo responde con amargura y le recuerda los desprecios que recibió. Por primera vez, ambos dejan entrever el sufrimiento que esconden bajo las palabras orgullosas. La escena revela la evolución emocional de los protagonistas. Ricardo ya no aparece únicamente como el galán seguro de sí mismo, ahora muestra heridas auténticas. Estela, por su parte, comienza a perder la imagen de mujer invulnerable.
El amor ha empezado a derribar las barreras construidas por su soberbia. Después de aquel encuentro, Estela permanece inquieta. A solas reconoce que la presencia de Laura la atormenta más de lo que quisiera admitir. La posibilidad de perder a Ricardo despierta en ella miedo y tristeza. Aunque todavía no se atreve a declararse enamorada, comprende que sus sentimientos han cambiado profundamente. Ricardo también reflexiona sobre la conversación. Percibe que las palabras de Estela escondían celos reales y empieza a creer que su estrategia puede dar resultado. Aún así, teme ilusionarse nuevamente y sufrir otra humillación. El orgullo continúa dominando las decisiones de ambos. Lope de Vega construye con gran habilidad una relación basada en contradicciones. Los protagonistas se aman, aunque ninguno posee el valor suficiente para abandonar completamente la máscara del orgullo. Cada encuentro intensifica la pasión y al mismo tiempo provoca nuevos conflictos. El capítulo termina con una escena significativa. Estela observa desde lejos a Ricardo mientras conversa alegremente con Laura. Aunque intenta mantenerse serena, una expresión de dolor aparece en su rostro. En silencio comprende que el hombre al que despreciaba se ha convertido en alguien indispensable para su felicidad. Esa revelación marca un cambio decisivo en el desarrollo de la obra. La inquietud de Estela crece conforme pasan los días. La dama que antes dominaba cada conversación con seguridad empieza a mostrarse distraída y melancólica. Sus criadas notan el cambio en su carácter. Ya no disfruta de las reuniones cortesanas como antes y con frecuencia permanece en silencio, perdida en pensamientos que no desea revelar. El orgullo que durante años había gobernado su vida comienza a debilitarse frente a un sentimiento más poderoso. Ricardo, por su parte, continúa sosteniendo la apariencia de indiferencia. Sigue visitando a Laura y participa en fiestas y encuentros sociales donde procura mostrarse alegre. Aunque conserva la esperanza de despertar el amor de Estela, también desea protegerse de una nueva humillación. Cada vez que recuerda las burlas de la dama siente una mezcla de dolor y resentimiento. En la corte todos perciben que existe un conflicto sentimental entre ambos. Los rumores aumentan y muchos nobles observan con entretenimiento aquella batalla amorosa. Lope de Vega retrata un ambiente donde las apariencias poseen enorme valor. Nadie quiere mostrarse vulnerable, especialmente entre personajes acostumbrados al honor y al prestigio social. Finea conversa varias veces con Estela e intenta convencerla de que abandone su dureza. Le recuerda que Ricardo la ha amado sinceramente y que podría perderlo si continúa alimentando su orgullo. Estela escucha aquellas palabras con incomodidad. Aunque reconoce en secreto la verdad, le cuesta aceptar que su corazón ha cambiado. Finalmente, durante una conversación íntima, Estela admite por primera vez que siente celos. Confiesa que la cercanía entre Ricardo y Laura le causa profunda tristeza. Aquella confesión representa un momento decisivo en la obra. La mujer que antes despreciaba el amor descubre ahora que ella misma ha caído bajo su poder. Mientras tanto, Laura comienza a sospechar que Ricardo solo la utiliza para despertar los celos de Estela. Aunque aprecia la atención del caballero, percibe que sus verdaderos sentimientos pertenecen a otra mujer. Lejos de enfadarse, observa la situación con cierta ironía y decide mantenerse prudente. En uno de los encuentros cortesanos más importantes, Ricardo y Estela vuelven a enfrentarse verbalmente. La tensión emocional entre ambos resulta evidente para todos los presentes. Ricardo habla con aparente serenidad, aunque cada palabra busca herir el orgullo de Estela. Ella responde con agudeza, aunque en ocasiones su voz deja escapar emociones que ya no puede ocultar completamente. Durante aquella conversación, Ricardo menciona la posibilidad de alejarse definitivamente de la corte y dedicar su atención a otra mujer. Las palabras golpean profundamente a Estela. Por primera vez siente verdadero temor de perderlo. La idea de que Ricardo pueda amar sinceramente a otra persona la llena de desesperación. Después de la reunión, Estela permanece sola reflexionando sobre su situación.
comprende que su orgullo la ha convertido en prisionera de sí misma. Durante años rechazó a quienes la amaban por miedo a mostrar debilidad. Ahora descubre que la frialdad también conduce al sufrimiento. El personaje experimenta una transformación interior importante, deja de considerar el amor como amenaza y empieza a verlo como necesidad humana. Lope de Vega utiliza estos momentos para mostrar la complejidad psicológica de la protagonista. Estela no cambia de manera repentina, lucha constantemente contra sus propios sentimientos. Su orgullo todavía le impide declararse abiertamente, aunque ya no logra mantener la indiferencia que antes la caracterizaba. Ricardo también vive un conflicto interno. Algunos amigos lo felicitan por haber recuperado su dignidad y le aconsejan continuar lejos de Estela. Él intenta convencerse de que puede olvidarla, aunque basta una mirada de la dama para alterar nuevamente sus emociones. La pasión permanece viva bajo la apariencia de frialdad. Los criados intervienen nuevamente con comentarios humorísticos sobre la situación. Se burlan de la facilidad con que los nobles complican asuntos que podrían resolverse con sinceridad. Sus observaciones aportan ligereza a una trama dominada por tensiones sentimentales. La situación alcanza un punto decisivo cuando Estela, incapaz de soportar más incertidumbre, busca provocar un acercamiento con Ricardo. Aprovecha un encuentro casual para hablarle con menos dureza que en ocasiones anteriores. Aunque mantiene cierto tono orgulloso, sus palabras dejan entrever afecto y preocupación. Ricardo percibe inmediatamente el cambio. La conversación adquiere un carácter más íntimo y sincero. Por primera vez ambos parecen acercarse emocionalmente sin recurrir constantemente a las burlas y provocaciones. Aún así, ninguno se atreve todavía a expresar claramente sus sentimientos. El capítulo concluye con una escena cargada de significado. Ricardo se aleja después de la conversación y Estela lo observa marcharse con profunda emoción. La dama comprende que ya no puede vivir tranquila mientras continúe negando el amor que siente. El orgullo que antes gobernaba cada uno de sus actos empieza finalmente a rendirse frente a la fuerza del corazón. Lope de Vega prepara así el camino hacia la resolución del conflicto central. La relación entre Ricardo y Estela ha dejado de ser únicamente un juego de vanidades. Ahora ambos enfrentan emociones auténticas que amenazan con derribar las barreras sociales y personales construidas durante toda la obra. El cambio en la actitud de Estela comienza a hacerse evidente para quienes la rodean. La dama que antes respondía con desdén a cualquier muestra de afecto ahora vive atrapada en una lucha interior constante. Aunque intenta conservar la imagen orgullosa que siempre la distinguió, sus emociones terminan revelándose en pequeños gestos y silencios. Finia observa con claridad aquella transformación y comprende que el amor ha vencido finalmente la resistencia de su amiga. Ricardo también percibe el cambio. Las palabras menos severas de Estela y sus miradas inquietas despiertan nuevamente la esperanza en su corazón. Aún así, permanece cauteloso. El recuerdo de las humillaciones pasadas continúa presente y teme que la dama juegue otra vez con sus sentimientos. Por eso decide mantener cierta distancia, esperando una señal más clara. La corte sigue comentando la extraña relación entre ambos. Algunos nobles creen que Ricardo ha logrado finalmente doblegar el orgullo de Estela. Otros piensan que la dama jamás aceptará mostrarse enamorada delante de todos. En aquel ambiente dominado por el honor y las apariencias, cada encuentro entre los protagonistas genera rumores y especulaciones. Laura, que ha comprendido desde hace tiempo el verdadero origen del conflicto, adopta una actitud discreta. Ya no alienta las atenciones de Ricardo y procura apartarse elegantemente de la situación. Su papel resulta importante, pues permite que el conflicto principal se concentre nuevamente en los dos protagonistas. En una nueva reunión cortesana, Estela intenta conversar con Ricardo de manera más amable. Aunque conserva parte de su ingenio irónico, sus palabras ya no buscan herirlo. Ricardo responde con respeto, aunque todavía con cierta frialdad calculada.
La tensión emocional entre ambos resulta evidente para todos los presentes. Durante aquel encuentro surge una conversación sobre el amor y el orgullo. Algunos caballeros sostienen que el amor verdadero exige humildad y sinceridad. Estela escucha aquellas opiniones en silencio. Las palabras parecen dirigidas directamente a ella. Ricardo, sin mirarla abiertamente, afirma que el mayor enemigo del amor es la soberbia, capaz de destruir incluso los sentimientos más puros. Aquella afirmación hiere profundamente a Estela. Comprende que Ricardo habla desde el dolor que ella misma le causó. Por primera vez siente culpa sincera por su comportamiento pasado. La protagonista empieza a reconocer que su temor a enamorarse la llevó a actuar con crueldad. Más tarde, en un momento de soledad, Estela mantiene una larga conversación con Finia. Allí expresa abiertamente la confusión que domina su corazón. Confiesa que nunca imaginó sufrir por amor y admite que la posibilidad de perder a Ricardo le resulta insoportable. Finia la anima a abandonar definitivamente el orgullo y hablar con sinceridad antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Ricardo continúa dividido entre el deseo y la prudencia. Sus amigos le aconsejan no confiar nuevamente en Estela. Consideran peligroso volver a entregar el corazón a una mujer tan orgullosa. Ricardo escucha aquellas advertencias, aunque reconoce que todavía ama profundamente a la dama. Lope de Vega desarrolla en este tramo uno de los temas centrales de la obra, la dificultad humana para expresar sentimientos verdaderos cuando el honor y la vanidad dominan las relaciones sociales. Tanto Ricardo como Estela sufren debido a su incapacidad para hablar con franqueza. La tensión alcanza un momento decisivo cuando ambos coinciden accidentalmente en un jardín del palacio. Lejos del ruido de la corte, la conversación adquiere un tono más íntimo. Estela intenta disculparse indirectamente por sus antiguos desprecios. Ricardo responde con sinceridad y le confiesa cuánto sufrió por causa de su frialdad. Por primera vez desaparece gran parte del juego de ironías que había caracterizado sus encuentros anteriores. Ambos hablan desde la emoción auténtica. Estela admite que los celos despertaron sentimientos que ella misma ignoraba poseer. Ricardo reconoce que jamás dejó de amarla, incluso cuando fingía interesarse por otras mujeres. Aunque ninguno pronuncia todavía una declaración amorosa completa, el entendimiento entre ambos se vuelve evidente. El orgullo comienza finalmente a ceder terreno frente a la sinceridad. La escena representa uno de los momentos emocionales más importantes de la obra. Aún así, Lope de Vega mantiene la tensión dramática. Después de aquella conversación, Ricardo se muestra prudente y evita precipitarse. Desea estar seguro de que los sentimientos de Estela son verdaderos y duraderos. Estela, por su parte, lucha todavía contra la vergüenza de mostrarse vulnerable. Los criados comentan con humor la transformación de la orgullosa dama. Aquella mujer que antes despreciaba a todos los hombres ahora vive pendiente de una sola mirada. Las escenas cómicas sirven para aliviar la intensidad emocional del conflicto principal. El capítulo concluye con un momento lleno de esperanza. Estela observa desde una galería cómo Ricardo abandona el jardín. Esta vez no siente la desesperación de antes, sino una emoción distinta, más cercana a la confianza. Comprende que el amor ya no puede ocultarse y que tarde o temprano ambos deberán reconocer públicamente sus sentimientos. La relación entre los protagonistas ha evolucionado profundamente. Lo que comenzó como un combate de orgullo y vanidad se transforma poco a poco en un vínculo más sincero. Lope de Vega prepara así el desenlace sentimental de la obra, donde los personajes deberán decidir entre continuar ocultando sus emociones o entregarse finalmente al amor verdadero. Después de la conversación en el jardín, la relación entre Estela y Ricardo cambia de manera definitiva. Aunque todavía existe cierta prudencia entre ambos, las barreras levantadas por el orgullo empiezan a derrumbarse. Los encuentros ya no están dominados únicamente por ironías y desafíos, sino por una emoción sincera que ninguno puede ocultar completamente. La corte percibe claramente aquella transformación.
Los rumores aumentan y muchos nobles esperan con curiosidad el desenlace de una historia amorosa que durante tanto tiempo estuvo marcada por enfrentamientos y humillaciones. Algunos consideran admirable que Ricardo haya conseguido ablandar el corazón de la orgullosa dama. Otros creen que Estela jamás aceptará mostrarse vulnerable delante de todos. Ricardo continúa actuando con cautela. Aunque el amor lo impulsa a acercarse más a Estela, todavía teme sufrir una nueva decepción. El recuerdo de los antiguos desprecios permanece vivo en su memoria. Aún así, cada conversación con la dama fortalece su esperanza. Estela vive una transformación todavía más profunda. La mujer que antes veía el amor como amenaza comprende ahora que la verdadera debilidad no consiste en amar, sino en esconder eternamente los sentimientos por miedo al orgullo. Poco a poco abandona la dureza que había caracterizado su comportamiento. Sus palabras se vuelven más suaves y su actitud deja ver una ternura desconocida. Finia observa satisfecha el cambio de su amiga. En varias conversaciones la anima a expresar claramente lo que siente antes de que las dudas vuelvan a separarla de Ricardo. Estela reconoce finalmente que ha cometido errores y que su soberbia causó sufrimiento innecesario. Aquella confesión interior representa la culminación de su evolución como personaje. Mientras tanto, los criados continúan comentando con humor las contradicciones amorosas de sus señores. Sus observaciones sirven para recordar uno de los mensajes principales de la obra: el amor suele complicarse debido al exceso de vanidad y a la obsesión por las apariencias sociales. La tensión final surge cuando algunos cortesanos ponen en duda la sinceridad de Estela. Ciertos nobles creen que la dama solo intenta recuperar la atención de Ricardo para alimentar nuevamente su orgullo. Las murmuraciones llegan hasta el caballero y despiertan otra vez sus inseguridades. Ricardo teme que el cambio de Estela no sea verdadero. Lope de Vega utiliza este conflicto final para mantener el suspenso hasta el desenlace. Los protagonistas han avanzado emocionalmente, aunque todavía deben vencer los últimos obstáculos creados por el orgullo y la desconfianza. Durante una importante reunión en la corte ocurre el momento decisivo de la obra. Estela y Ricardo coinciden nuevamente delante de numerosos testigos. La tensión resulta evidente. Ricardo se muestra respetuoso aunque distante, intentando protegerse de una posible humillación. Estela comprende entonces que ya no basta con insinuaciones o palabras ambiguas. Impulsada por la sinceridad de sus sentimientos, decide abandonar finalmente la máscara orgullosa que la acompañó durante toda la historia. Delante de quienes antes admiraban su frialdad, reconoce indirectamente el amor que siente por Ricardo. Sus palabras poseen la dignidad y el refinamiento propios de una dama noble, aunque también revelan vulnerabilidad auténtica. La confesión produce sorpresa entre los presentes. Muchos cortesanos jamás imaginaron ver a Estela rendida ante el amor. Ricardo escucha emocionado y comprende que la transformación de la dama es sincera. Todas las dudas que todavía guardaba empiezan a desaparecer. Ricardo responde con honestidad y declara que nunca dejó de amarla. Reconoce que el orgullo lo llevó también a actuar con dureza y admite que el deseo de venganza alimentó parte de sus acciones. Ambos entienden entonces que el sufrimiento nació de la incapacidad para expresar sus emociones con claridad. El encuentro representa el triunfo definitivo del amor sobre la soberbia. Estela deja de ser la hermosa fea, en sentido simbólico. Su belleza exterior ya no aparece acompañada por frialdad y desprecio, sino por sensibilidad y humanidad. Lope de Vega muestra así cómo el amor transforma el carácter y permite superar defectos nacidos del orgullo. Los personajes secundarios celebran la reconciliación. Finia contempla satisfecha el desenlace y los criados comentan alegremente el final de tantas disputas amorosas. El ambiente cortesano, antes lleno de rumores y tensiones, adquiere ahora un tono festivo. La obra concluye con la unión sentimental entre Ricardo y Estela, siguiendo la tradición de muchas comedias del Siglo de Oro. A través de diálogos ingeniosos y conflictos emocionales,
Lope de Vega desarrolla una reflexión sobre las apariencias sociales y las luchas interiores del ser humano. El autor muestra que la verdadera hermosura no depende únicamente de la belleza física, sino también de la capacidad de amar y reconocer los propios sentimientos. Estela necesitó atravesar los celos, la inseguridad y el dolor para comprender esa verdad. Ricardo, por su parte, aprendió que el amor auténtico requiere paciencia y sinceridad más allá del orgullo masculino. Con un final armonioso y emotivo, la obra cierra el recorrido de dos personajes atrapados entre la vanidad y el deseo. Lope de Vega convierte así una historia de enfrentamientos amorosos en una elegante reflexión sobre la transformación interior que produce el amor verdadero. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.